Bienvenidos pioneros al curso de trigonometría. En este video vamos a ver otra de las grandes conclusiones de la trigonometría, la ley de cosenos. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! La ley de cosenos, al igual que la ley de senos, es una aplicación de la trigonometría que nos ayuda a resolver triángulos. Hagamos un repaso. Tenemos un triángulo donde llamamos a los ángulos A, B y C, y que el lado opuesto al ángulo A mide A, que el lado opuesto al ángulo B mide B y que el lado opuesto al ángulo C mide C. Recordemos que la ley de senos nos sirve en dos ocasiones. Uno, cuando nos dan dos ángulos cualesquiera y un lado cualquiera. Otra, cuando nos dan dos lados y un ángulo que es opuesto a uno de esos lados que nos dieron. En estos dos casos, la ley de senos nos ayuda a resolver el triángulo. La ley de cosenos nos sirve si nos dan tres lados o si nos dan dos lados y el ángulo entre los dos lados. En cualquiera de estos casos usamos la ley de cosenos. La ley de cosenos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a, o que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b, o que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c. Como ves, tienen la misma forma, solo que depende de los datos que nos estén pidiendo para saber cuál usar. Por ejemplo, si nos dan el lado b y el lado c, dijimos que nos dan el ángulo entre los dos, es decir, el ángulo A, y con esta podemos saber cuánto mide el lado A. O si nos dan el lado A y el lado C, el ángulo entre los dos es el ángulo B, que también es un dato que nos tienen que dar. Y con esto podemos calcular cuánto mide el lado B. O puede pasar que nos den el lado A, el lado B y el ángulo entre los dos, y podemos hallar cuánto mide el lado C. O si nos dan los tres lados y nos piden hallar un ángulo, pues escogemos según el ángulo que nos pidan, A, B o C. Veámoslo con números. Nos dicen que el lado A mide 4, que el lado C mide 3 y nos tienen que dar el ángulo entre estos dos lados, es decir, el ángulo B es de 70 grados. Mira que tenemos todos los ingredientes para usar esta ecuación y determinar cuánto mide el lado B. b al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es lo mismo que 16, más c al cuadrado, que es 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 por a por c, que es 2 por 4 por 3, por el coseno de b, que es el coseno de 70 grados. Hagamos esto en la calculadora. Revisamos que está en la medida que estamos trabajando, en este caso grados, y calculamos. Entonces, b al cuadrado es igual a 16,79 y para saber cuánto mide b, simplemente sacamos raíz cuadrada a 16,79. Es decir, el lado b mide 4,1 redondeando la cifra. Ahí seguramente termina el ejercicio, porque normalmente nos piden calcular un lado. Pero ya que tenemos estos valores, aprovechemos y calculemos la medida del ángulo C. Será la otra manera de usar la ley de cosenos. Nos dan los valores de los lados, A que mide 4, B que mide 4,1 y C que mide 3. Y nos piden determinar cuál es la medida del ángulo C. Este ejercicio nos pide que usemos esta ecuación. Borremos para tener más espacio. Entonces, c al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, y eso es igual a a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es lo mismo que 16, más b al cuadrado, que ya dijimos que es 16,79, menos 2 por a por b, que es igual a 2 por 4 por 4,1, y eso está multiplicado por el coseno de c. Mira,
tenemos muchos términos que podemos operar y después despejar coseno de C. Tenemos que coseno de C es igual a 0,91. Si calculamos arco coseno de 0,91, nos da que es 24,5. Es decir, que C es un ángulo de 24,5 grados. Hagamos un par de ejemplos. Que no se nos olvide tener a la mano la ley de cosenos. Ahora sí, ¿recuerdas que en el video de ley de senos vimos un ejercicio que no pudimos resolver porque necesitábamos la ley de cosenos? Pues hagámoslo. Teníamos este triángulo. Este lado mide 3, este lado mide 8 y el ángulo entre los dos es de 30 grados. El ejercicio nos pide que hallemos la medida del tercer lado. Llamémoslo A. Ese es el lado opuesto al ángulo A, es decir, el ángulo de 30 grados es el ángulo A. A este ángulo llamémoslo B, y el lado opuesto al ángulo B es el lado B. Y finalmente, este sería el ángulo C, y el lado opuesto sería el lado C. Listo, ya hicimos lo más difícil, que es identificar los lados y los ángulos. Ahora, ¿cuál de las ecuaciones usamos? Pues tenemos B, tenemos C y tenemos el ángulo A, y nos piden hallar cuánto mide A. La única ecuación que nos sirve es esta. Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado, que es 3 al cuadrado, que es 9, más C al cuadrado, que es igual a 8 al cuadrado, que viene siendo 64, menos 2 por A por C, que es 2 por 3 por 8. Y eso está multiplicado por el coseno de A, que es el coseno de 30 grados. Mira que esto es algo que fácilmente podemos hacer en la calculadora. Lo primero que vamos a ver es que esté en la unidad que estamos trabajando, en este caso grados. Y vamos a calcular. Entonces, tenemos que A al cuadrado es igual a 31,43. Y si le sacamos raíz cuadrada a 31,43, tenemos que A es igual a 5,6. Y con esto conocemos la medida de los tres lados. Hagamos otro ejercicio. Esta vez nos dan un triángulo y las medidas de sus lados. Nos piden que encontremos la medida de todos los ángulos internos del triángulo. Aquí hay un ejercicio típico de ley de cosenos. Nos dan tres lados y nos piden hallar ángulos. Comencemos por dar los nombres a cada valor. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y como sabes, aquí es donde está la clave. El lado opuesto al ángulo A es el lado A. El lado opuesto al ángulo B es el lado B. Y el lado opuesto al ángulo C es el lado C. Comencemos encontrando la medida del ángulo A. Fíjate que tenemos que usar la primera ecuación, que es la que tiene el ángulo A. Si despejamos coseno de A de esta ecuación, coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado, y todo eso sobre 2 por B por C. Mira que tenemos todos los valores para saber cuánto es el coseno de A. B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado dividido 2 por B por C. Cuando hacemos estos cálculos tenemos que es igual a 0,87. Y si coseno de A es igual a 0,87, arco coseno de 0,87 es igual al ángulo A. Si usamos una calculadora, queremos la respuesta en grados. Entonces nos aseguramos que esté en grados y calculamos.
Entonces, arco coseno de 0,87 es igual a 29 grados. Esto quiere decir que A es un ángulo de 29 grados. Calcular los demás ángulos es exactamente igual, pues teniendo en cuenta la ecuación que usamos. Por ejemplo, para determinar cuánto mide el ángulo B, usamos la segunda ecuación. Tenemos que coseno de B es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado dividido 2 por A por C. Sustituyendo A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado dividido 2 por A por C. Cuando hacemos estos cálculos, tenemos que es igual a menos 0,69. Necesitamos calcular entonces el coseno inverso de menos 0,69. Usemos nuevamente la calculadora. Como queremos la respuesta en grados, lo marcamos y calculamos. Arco coseno de menos 0,69 es 133,63 grados, es decir, B es un ángulo de 133,63 grados. Y ya solo nos queda calcular el ángulo C. Para hacerlo podemos usar la tercera ecuación, despejar coseno de C, determinar el valor de coseno de C y después usar la función inversa para determinar el ángulo justo como lo acabamos de hacer para el ángulo A y para el ángulo B. Sin embargo, teniendo los dos ángulos hay una forma mucho más rápida. Si sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, decimos que 29 grados más 133,63 grados más el ángulo C tienen que sumar 180 grados. Despejando C, tenemos que es un ángulo de 17,37 grados. Haz el proceso completo. Usa la tercera ecuación para determinar la medida del ángulo C. Es un buen ejercicio porque debemos llegar a la misma respuesta. O bueno, aproximadamente, por el tema de decimales. Terminemos con una de las aplicaciones de la ley de cosenos. Es la fórmula de Herón. Cuando tengas que calcular el área de un triángulo, una forma rápida y sencilla para hacerlo es con la fórmula de Herón. Aunque para poderla usar necesitamos conocer todos los lados del triángulo. A ver, si tenemos un triángulo que tiene lados A, B y C, la fórmula de Herón nos dice que el área de ese triángulo es igual a la raíz cuadrada de S multiplicado por S menos A multiplicado por S menos B multiplicado por S menos C. Y S es la mitad del perímetro. Es decir, A más B más C dividido 2. Mira que no necesitamos conocer ningún ángulo. No necesitamos formar ningún triángulo rectángulo para conocer la altura. Nada, solo debemos conocer sus lados. Por ejemplo, si el lado A mide 8, el lado B mide 10 y el lado C mide 6, calculemos el área de este triángulo. Comencemos con S. S es igual a A, que es 8, más B, que es 10, más C, que es 6. Y todo eso dividido 2. Es decir que S es igual a 12. Y una vez tenemos S, vamos directo a la fórmula de Herón. El área es igual a la raíz cuadrada y reemplazamos todos los valores de S, A, B y C. Haciendo los cálculos nos da que el área es igual a la raíz cuadrada de 576. Es decir, es igual a 24. Terminemos este video con dos ejemplos que nos pongan un poquito a pensar. En el primer ejemplo nos piden hallar el área de esta figura. ¿Cómo se te ocurre que podamos hacer? Podemos formar dos triángulos si trazamos esta recta. Es muy importante que esta recta sea el lado opuesto al ángulo que conocemos, porque de este modo podemos usar la ley de cosenos. Olvidémonos por un momento del triángulo de abajo, solo concentrémonos en el triángulo de arriba. Identifiquemos los ángulos A, B y C. Sabemos que el lado A es opuesto al ángulo A, que el lado B es opuesto al ángulo B y que el lado C es opuesto al ángulo C. Y
ya podemos usar la primera ecuación de la ley de cosenos, esa que nos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. Y así sabemos cuánto mide el lado a. Reemplacemos. A al cuadrado es igual a b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, más c al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado, menos 2 por a por c, que es 2 por 6 por 5 por el coseno de a, que es el coseno de 100 grados. Y todo esto lo hacemos en la calculadora. Revisamos que está en grados y empezamos. Es decir, a al cuadrado es 71,42 y calculando la raíz cuadrada de 71,42 tenemos que a es igual a 8,45. Este lado de aquí mide 8,45 y esto nos ayuda mucho. El área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 es el área total de la figura. Fíjate que sabemos cuál es la medida de cada uno de los lados de los dos triángulos. Entonces usamos la fórmula de Herón. Para el primer triángulo, S1 es igual a 8,45 más 6 más 5 dividido 2. Al hacer el cálculo es 9,72. Y ya teniendo el valor de S para el triángulo 1, usamos la fórmula de Herón, que nos dice que el área del triángulo 1 es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Si hacemos todos los cálculos, nos damos cuenta que el área del triángulo 1 es 14,72. Hacemos lo mismo para el triángulo 2. Primero calculamos el valor de S2. Date cuenta que ambos triángulos comparten un mismo lado. Cuando tenemos S2, calculamos nuevamente la fórmula de Herón, pero ahora con los valores del triángulo 2. Haciendo todos los cálculos, tenemos que el área del triángulo 2 es 25,94. Y finalmente, para encontrar el área de toda la figura, sumamos el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Concluimos que el área de toda la figura es 40,66. Para el último ejemplo que vamos a ver en este video, nos dan esta figura. Este es el círculo A, este es el círculo B y este es el círculo C. Los círculos son mutuamente tangentes, es decir, el círculo A toca al círculo B y al círculo C en un solo punto, y lo mismo con los otros. Nos dicen que el radio del círculo A es 4, el radio del círculo B es 5 y que el radio del círculo C es 3. Y con esta información debemos calcular el área roja que está sombreada. Parece muy complejo, ¿verdad? Realmente no lo es. Solo necesitas saber usar la ley de cosenos y la fórmula de Herón y el ejercicio sale fácil. Vamos despacio. El centro del círculo A está por aquí y sabemos que es de radio 4. Así que esta recta mide 4. Pero esta recta también es la distancia del centro a la circunferencia, también es el radio, y mide 4. En el círculo B podemos hacer el mismo ejercicio. El centro está por aquí, y el radio es de 5. El centro del círculo C está por aquí, y este círculo es de radio 3. Mira cómo se formó un triángulo. Lo lógico es que en el círculo A esté el ángulo A, que en el círculo B esté el ángulo B y que en el círculo C esté el ángulo C. Con esto no nos complicamos. Hasta aquí todo sin problemas, ¿verdad? Ahora dibujemos el triángulo aparte para poderlo estudiar. Comencemos a usar lo que hemos visto.
El lado opuesto al ángulo A es el lado A y mide 8, pues es 5 del segmento naranja más 3 del segmento rosa. El lado opuesto al ángulo B es el lado B, mide 7 porque es la suma del lado rosa que mide 3 y el lado azul que mide 4. Y el otro lado es C, que es el opuesto al ángulo C. Este lado mide 9, el lado naranja que mide 5 más el lado azul que mide 4. Como tenemos todos los lados de este triángulo, podemos usar la fórmula de Herón y calcular su área. Comencemos con S. S es igual a 8 más 7 más 9 dividido 2. Al hacer el cálculo nos da que es 12. Y con esto podemos usar la fórmula de Herón que nos dice que el área del triángulo es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Si hacemos todos esos cálculos, nos damos cuenta que el área de este triángulo es 26,83. Anotemos por aquí ese dato, más adelante lo vamos a usar. ¿Y sabes para qué calculamos el área del triángulo? ¿Qué pasa si al área del triángulo le restamos el área del sector circular del círculo A? Y lo mismo hacemos con el área del sector circular del círculo B y del círculo C. Si al área del triángulo le restamos las tres áreas de los sectores circulares, nos queda justamente el área de la zona roja que nos piden determinar. Ya tenemos el área del triángulo. Calculemos el área de los tres sectores circulares para saber cuál es el área de esa zona roja. Para calcular el área de cada sector circular necesitamos conocer la medida de los ángulos A, B y C. Y es ahí donde entra la ley de cosenos. Recuerda que de la primera ecuación podemos despejar coseno de A. Y es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado dividido 2 por B por C. Entonces, si reemplazamos con los valores de este ejercicio, tenemos que coseno de A es igual a 7 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado dividido 2 por 7 por 9. Vamos a hacer este cálculo en la calculadora. Es importante que te asegures que la calculadora entiende lo que le estás pidiendo. Por eso usamos paréntesis, para decirle cómo debe agrupar. Esta calculadora me muestra lo que va a operar y por eso puedo estar seguro de qué es lo que necesito. Pero bueno, vamos a aproximar esta respuesta con dos decimales. Entonces, coseno de A es igual a 0,52. Si coseno de A es 0,52, arcocoseno de 0,52 es igual al ángulo A, el ángulo que estamos buscando. Hagamos esto en la calculadora. Pero antes de hacer el cálculo, pensemos en qué unidad necesitamos el ángulo. Las calculadoras nos dan dos opciones, en grados o en radianes. ¿Y para qué queremos nosotros el ángulo? Para calcular el área del sector circular, ¿verdad? Recuerda que para calcular el área del sector circular necesitamos el ángulo en radianes. Entonces nos conviene que la respuesta sea en radianes. Programamos la calculadora y calculamos arcocoseno de 0,52, que resulta ser 1,03 radianes. Entonces A es un ángulo de 1,03 radianes. Ahora calculemos la medida del ángulo B. Se hace de la misma forma, solo que tenemos que usar la segunda ecuación de la ley de cosenos. De ahí podemos despejar coseno de B, y es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por A por C. Entonces, si reemplazamos con los valores que tenemos, coseno de B es igual a 8 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado dividido 2 por 8 por 9. Usemos nuevamente la calculadora.
Coseno de B es igual a 0,67. Ahora usemos nuevamente la calculadora para conocer el valor de arcocoseno de 0,67 y así saber cuánto mide el ángulo B. Ya dijimos que queremos el ángulo en radianes. Entonces, arcocoseno de 0,67 es igual a 0,84 radianes. Anotemos que el ángulo B es de 0,84 radianes. Ya solo nos queda determinar cuánto mide el ángulo C y lo hacemos de la misma forma, solo que esta vez usamos la tercera ecuación de la ley de cosenos. Despejando coseno de C tenemos que es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado dividido 2 por A por B. Entonces, si reemplazamos con los valores de este ejercicio, tenemos que coseno de C es igual a 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 9 al cuadrado dividido 2 por 8 por 7. Usemos la calculadora. Coseno de C es igual a 0,29. Calculemos ahora coseno inverso de 0,29. Verificamos que está en radianes y calculamos. Coseno inverso de 0,29 es igual a 1,28 radianes. Y con eso sabemos que C es un ángulo de 1,28 radianes. Listo, ya tenemos los tres ángulos y lo que sigue es calcular el área de los sectores circulares. Recordemos que el área del sector circular es igual a 1 medio por el radio al cuadrado por el ángulo en radianes. Por eso es que necesitamos el ángulo en radianes. Calculemos el área del sector circular del círculo A. Es igual a 1 medio multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo en radianes. Haciendo los cálculos tenemos que es 8,24. Seguimos con el área del sector circular del círculo B. Es igual a 1 medio multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo en radianes. Haciendo los cálculos tenemos que es igual a 10,5. Y finalmente calculamos el área del sector circular del círculo C. Es igual a 1 medio multiplicado por el radio al cuadrado por el ángulo en radianes. Haciendo todos los cálculos tenemos que es igual a 5,76. Y listo, ya podemos calcular el área de la zona roja. Es el área de todo el triángulo menos el área del sector circular azul menos el área del sector circular naranja menos el área del sector circular rosa. Hagamos todas las operaciones y tenemos finalmente que el área de la zona roja es 2,33. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.